Hola amigos, quiero decirle que escuchar hablar mal de Álvaro Uribe Vélez es lo más estúpido, lo más inconsciente, lo más desinformado que puede estar una persona en Colombia. Recuerdo cómo eran estos gobiernos antes de Uribe. Reinaba la corrupción, el narcotráfico, las guerrillas y todo lo ilegal. Arreglar a un país en esas condiciones no es fácil, y cualquiera que lo haga pues termina ensuciándose las manos de manera necesaria, y la única manera de limpiar bien la casa es ensuciándose las manos, pero dentro de lo correcto, aseando. Entonces aquí les tengo un video para aquellos niñitos que se han dejado desinformar de otro grupo que realmente no les conviene este país, no les interesa. Son personas que no actúan de buena fe, no tienen memoria, pero son instrumentos de las fuerzas negativas del mal, que los usan para rechazar lo bueno y para hablar bien de lo malo. Escuchen este video para que sepan quién era Uribe realmente. Yo voy haciéndoles un pequeño recuento de cada tema. Poder mirar a los ojos de ustedes, mis compatriotas. La primera meta lograda por el gobierno de Uribe fue sentar a los grupos paramilitares en un proceso de paz. En el año 2003 comenzaron las desmovilizaciones de sus estructuras y en total dejaron las armas 25.000 combatientes, incluidos los máximos jefes de las autodefensas, algunos de ellos sometidos a la ley de justicia y paz. Bueno, fíjense que eso se hizo porque también se pensaba tener un diálogo con la guerrilla, y ellos exigían que la única manera de desmovilizarse era no teniendo un enemigo que estuviera activo y armado, para que no sucediera pues una catástrofe de venganza. Y fíjense cómo Uribe accede, desmoviliza a este personal, evitando la muerte de miles y miles de colombianos, ya sean integrantes de la misma autodefensa, civiles inocentes, y del otro grupo armado, incluyendo la cantidad de delitos que cometían estas personas a título personal. ¿Sí? Cada quien por su lado hacía sus trabajitos extras de sicariato y abuso con la población. Eso fue muy importante porque se desmoviliza a todo un grupo armado, disminuyendo la violencia en un porcentaje óptimo. Sigamos. Que les pueda dar la figura de la cesación de la acción penal. En mayo de 2008, Uribe sorprendió con la extradición de los 14 jefes máximos de las autodefensas, entre ellos Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, alias Macaco, Don Berna y Jorge 40. Hoy son procesados por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Bueno, estas personas se les ofreció esa amnistía, algo parecido, y según fuentes de información siguieron delinquiendo dentro de sus cárceles, mandando a asesinar personas y todavía con el negocio del narcotráfico, entre otros negocios que ellos manejaban ilícitos. Y para demostrar Uribe que no tenía rabo de paja, ya le habían dicho, es que usted es paramilitar,
ellos fueron los que le ayudaron a usted y usted era el jefe de ellos. Y dice, les voy a demostrar que no, y toma la decisión y los manda para Estados Unidos. Y fíjense que es el día de hoy y ninguno de ellos tiene prueba, pues chisme, que pueden decir lo que les da la gana, pero no tiene ninguna prueba que vincule al mejor presidente que ha tenido Colombia con actividades de paramilitarismo. Hombre, dejemos el chisme, dejemos de estar hablando tanto. ¿Por qué? Porque ellos son los mismos que han debido denunciar o dar pruebas de que Uribe era paramilitar y no lo han hecho. Entonces usted sí vive juzgando sin ninguna prueba ni argumento válido. Sigamos. Han reincidido en el delito. Desde octubre de 2002, el país vio el regreso del ejército de manera permanente a las carreteras, se reactivó la circulación de carga y pasajeros, revivió el turismo y se redujeron fenómenos como las pescas milagrosas o bloqueos de vías por parte de la guerrilla. Se incrementa la presencia de las autoridades en todos los rincones del país y así darle tranquilidad a la población para que cultive, comercie y transite sin ningún problema. Me acuerdo de esos soldados que saludaban levantando la mano. Cultura de Uribe. Me acuerdo de ese respeto que se promovió de las fuerzas militares hacia la población, en busca de que la población viera a los militares más como amigos que como esos militares del pasado, que eran agresivos y eran de mal comportamiento hacia la población. Les dice a los militares, si ustedes tratan bien al pueblo, el pueblo los cuida. Si no, entonces ellos van a apoyar más fácil a los grupos alzados en armas, que son sus enemigos. Entonces, eso es importante porque se le da tranquilidad al pueblo con esa seguridad. Ya es más fácil que todo el mundo transite por las carreteras y pues el comercio, una de las cosas más importantes que se da, el comercio, el turismo, todo eso lleva bienestar, todo eso lleva prosperidad, aquellos rincones donde su fuente principal es esa. Entonces se distribuye la riqueza llevando a las personas a todos los lugares del país para que allá mismo, pues incluso algunos hasta invierten. Ustedes fíjense por dónde va la parte de lo que Uribe planea para este país. Escuchemos. Los ciudadanos salieron de las ciudades y parecía la liberación de un secuestro colectivo. Cuando comenzó el gobierno, 158 municipios de Colombia estaban sin fuerza pública y sus alcaldes gobernaban desde las capitales. En pocos meses regresó la policía o llegó a donde nunca había estado y los 1.102 municipios quedaron con presencia de autoridad. Vamos ganando la seguridad, pero falta un largo recorrido para consolidarla. Uribe concentró los esfuerzos de su gobierno contra la guerrilla en debilitar el secretariado de las FARC y sus estructuras de apoyo internacional. Bueno, que se estaba extorsionando mucho a las empresas multinacionales que eran generadoras de empleo y se estaba generando miedo en el área rural de Colombia, empezando por los Montes de María y las fronteras entre Venezuela con Colombia y con Ecuador, que son países que han sido permisivos con estos grupos, porque fíjense, hablan de la paz, hablan de la conciliación, y allá tenemos en Venezuela a unos presos políticos y ahí sí son tajantes, radicales, de que no le van a dar una oportunidad de reivindicarse a la vida civil, a la vida normal, solo porque no están de acuerdo con lo que piensa ese gobierno. Sin embargo, esos son los primeros que están allá en Cuba y aquí en Colombia ofreciendo su mediación para la paz. ¿Sí? ¿Ven eso? ¿Escuchan esa parte? Ahí vamos, sigamos. En los últimos días de 2003, en Quito, fue detenido y deportado a Colombia alias Simón Trinidad, luego extraditado a Estados Unidos. Con perseverancia derrotaremos todo el terrorismo. En el año 2005 fue capturado en Caracas el llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, en un episodio que generó la primera gran crisis diplomática con Chávez. Y cuando los capturan, salen a decir
que los secuestraron y que les violan los derechos humanos. Las acciones contra el secretariado derivaron en el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, abatido en una polémica operación militar en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008. El barbuchas que queríamos ya lo tenemos. Asumo la responsabilidad total de los hechos. Los golpes a las bandas del narcotráfico y a los nuevos capos estuvieron marcados por la captura de Diego León Montoya, alias Don Diego, a manos del ejército en Valle del Cauca en 2007, y de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, año y medio después en Urabá, en una acción de la policía. Uno de los narcotraficantes y criminales más temibles del mundo fue capturado en la selva colombiana. El gobierno Uribe extraditó a 1.144 personas por delitos de narcotráfico, entre ellos los últimos grandes capos, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en 2004 y 2005. En 2009 Uribe negoció y firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación militar basado en el apoyo mutuo contra el narcotráfico que permitió la instalación de efectivos de Estados Unidos en 7 bases colombianas. Bueno, fíjense, se acude a los Estados Unidos para que faciliten tecnología para dar con los delincuentes, contra el narcotráfico, y también pues teníamos unos enemigos grandísimos. Esos enemigos estaban en el Congreso, y con ellos allá arriba era difícil, porque fíjense, cantidades de congresistas y funcionarios con altos niveles les interesaba la existencia de la guerrilla. No solamente que no querían que se desmovilizaran, ese era su fuente para ellos representarlo. Y ustedes son conscientes que esos son los que hacen propaganda y tienen una cantidad de idiotas útiles en las redes sociales y por todos los fuentes de información, dañándole la mentalidad a las personas, sobre todo a los jóvenes, que son los que en ese entonces pues no tenían idea de cómo andaba el país, ni estaban informados. Sigamos. Podemos demostrar nosotros que no son bases norteamericanas. Los rescates de secuestrados fueron el logro más visible del gobierno Uribe en materia de seguridad, luego del intento fallido que les costó la vida al exministro Gilberto Echeverri, al gobernador Guillermo Gaviria y a otras 9 personas. Las fuerzas militares ajustaron su estrategia y consiguieron la histórica operación Jaque, que logró la infiltración del frente de las FARC, que tenían en su poder a 15 secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt y 3 ciudadanos norteamericanos. En una acción atrevida, un helicóptero militar pintado de civil, con efectivos que fungían como integrantes de organismos humanitarios y que portaban emblemas de la Cruz Roja Internacional, aterrizó en medio de los guerrilleros y se llevó de regreso a la libertad a los cautivos. Han inscrito el nombre de Colombia en molde de oro. La experiencia de la operación Jaque fue aplicada 2 años después en la operación Camaleón, que consiguió el rescate de 4 uniformados, incluido el general de la policía Luis Mendieta, operaciones reconocidas en el mundo y realizadas sin el uso de armas de fuego. Buscando la libertad de quienes siguen allá torturados. En los últimos días del gobierno, las acciones se enfocaron contra el máximo jefe de las FARC, Alfonso Cano, y sus anillos de seguridad en zona del sur del Tolima. Cuando comenzó el gobierno, Colombia tenía 23 millones de personas con aseguramiento en salud entre régimen subsidiado y contributivo. En 2010 la cifra es de 43 millones, hecho presentado por Uribe como uno de sus principales logros en materia social, porque el país quedó cerca de la cobertura universal en salud, no obstante el fallido intento de emergencia social que buscó evitar un eventual colapso del sistema en los últimos meses de la administración. Queda el reto adicional de un traslado de usuarios del sistema subsidiado al contributivo. Tienen que atenderlo. La reforma no ha quitado ningún derecho, antes ha traído más derechos. Uribe heredó del gobierno Pastrana el programa Familias en Acción, que entrega subsidios en efectivo para educación y alimentación a familias con hijos en edad escolar. En 8 años el gobierno logró pasar de 320.000 a 2.600.000 familias beneficiarias. También crecieron las coberturas de familias guardabosques para la sustitución de cultivos ilícitos y la asistencia a niños y ancianos en bienestar familiar. Bienestar familiar atendía a 5.900.000 personas, hoy 13 millones. Uribe reclamó como suyo el logro en aumento del crédito hipotecario. La entidad estatal Fondo Nacional de Ahorro creció en presupuesto y en desembolsos, entregó 250.000 créditos, casi el doble que en el resto de su historia.
En educación, el gobierno Uribe festejó la llegada a cobertura total en básica y a 80% en secundaria, así como el aumento casi al doble de bachilleres egresados por año. Celebró que el SENA pasó de poco más de 1 millón de estudiantes por año a casi 8 millones en 2009. Entonces, fíjense que en ese momento estábamos pasando por una buena época petrolera y otra época de inversionista. O sea, aquí en Colombia, a raíz de que se mejoró la seguridad, muchos extranjeros y nacionales empezaron a invertir en el país. Lógico, también se les hizo muchos beneficios, se les dio beneficios tributarios con el fin de que generaran empleo. Y también, lógico, se buscó la forma de que los empleados no trabajaran horas extras, porque era mejor que 3 personas trabajaran en turnos de 8 horas en vez de que trabajaran 2 de 12 horas, aparte de eso agotados. Ya hay gente que incluso trabajaba más de las 12 horas. Entonces por eso fue que se hizo ahí una revisión de las horas extras para emplear más personas. Fíjate, beneficios tributarios, menos carga económica para las empresas, bonanza petrolera, y teníamos esa gran bonanza inversionista. ¿Y en qué se invertía la plata? En la educación, para que sigan hablando los que hablan tan mal que Uribe. En educación. Se invirtió la plata en subsidios, se invirtió la plata en créditos para que la gente tuviera más acceso a la vivienda. Señores, ese fue un gobierno totalmente social. Ahí están y tienen que investigar, pero uno hablar mal porque le da la gana, y entonces yo voy a decir porque por ahí me dijeron, hombre, investiguen, este video lo estoy montando es porque me parece a mí absurdo que la gente desconozca estas cosas y simplemente le dé por estar gritando que Uribe fue mal presidente, que Uribe es malo, y que los que no han hecho nada y a los que les dio duro, que eran los que estaban acabando con el país, son los que salen a sacar información errada para que usted caiga en su trampa y termine hablando mal de alguien que hizo las cosas buenas, disculpen. Uribe aseguró que la matrícula universitaria aumentó casi al doble por efecto de la expansión del ICETEX. Colombia registró las tasas más bajas de inflación en los últimos 8 años. En 2009 cerró en 2%. El gobierno comenzó con un IPC de 6.99% en 2002 y siempre mantuvo la cifra en un dígito. Una ruta de inflación baja que facilita tasas reducidas de interés y créditos de más largo plazo. En el año 2007, Colombia obtuvo el mayor crecimiento de su economía, con 7.62%. En el gobierno Uribe, el aumento siempre fue positivo y en crecimiento sostenido. El año pasado, con crisis de por medio, logró ser de 0.4% en contra de todos los pronósticos. Yo no veía posibilidades al hablar con los economistas de que nuestra economía después de esta crisis se recuperara tan rápido. Uribe señaló que la estrategia para enfrentar la crisis fue otro de los logros económicos de su gobierno. Resaltó que el embate no trajo como consecuencia la desafiliación a la seguridad social, indicador clave de resistencia. El gobierno reportó que en los 8 años la tasa de inversión se mantuvo por encima del 25% y que el año 2008 tuvo cifra récord con más de 10.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. Un ambiente de crecimiento económico. El TLC con Canadá, firmado y ratificado, es el principal logro del gobierno Uribe en comercio exterior. Quedó suscrito y en proceso de ratificación el tratado con la Unión Europea y engavetado el acuerdo comercial en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, claro, en ese oleaje de inversionistas el dólar baja, porque es que hay abundancia de dólares en el mercado. Y fuera de eso hay unos contactos a nivel internacional para el TLC, que la gente dicen que el TLC es malo. Jamás va a ser malo el TLC. ¿Por qué? Porque mientras que un gobierno apoye al inversionista privado, lo apoye con créditos, lo apoye con preferencias arancelarias, lo apoye con seguridad, este va a tener capacidad competitiva. Entonces ya vamos a crear nuevos mercados con diferentes productos, diferente al agrícola, que es lo que se pensaba, que Colombia nada más era competente en productos agrícolas. Pero pues para los que no buscan información, no leen, no analizan, esos que llaman, que son amigos que hablan de paz, y vean, desinformados. Entonces estamos dejando nosotros que una persona tan completa como ese del doctor Uribe
estemos perdiendo el tiempo en atacarlo en vez de analizar esas bases que dejó para construir un país. Estuviéramos pasando hoy en día por una economía buenísima, estuviéramos en vacaciones chéveres, pagadas, nosotros tuviéramos ingresos para divertirnos, nuestros hijos, deporte, cantidad de cosas, pero no se puede hacer eso porque es que el presidente actual solamente se dedicó a buscar la forma de ganarse un premio. Eso no es una estupidez, es que se quiere ganar un premio, le importa un carajo lo que nosotros estemos pasando. Ese tipo no le importa nada, no tiene capacidad, vivió en su mundo de felicidad y él cree que todo el mundo vive en la misma circunstancias que él vive, ¿ah? Entonces ha montado en la película un poco de gente a las cuales remunera muy bien, y usted que no se gana un peso y que vive pasando dificultades económicas, anda y que defendiendo y que porque nos gusta de Uribe. Vean de quién nos gustan del mejor presidente que ha tenido este país, nos gustan de la persona que realmente puso este país en el camino del progreso. No seamos tan imbéciles, que somos imbéciles nosotros al hablar mal de Uribe. Sigamos informándonos para que se den cuenta ustedes que la verdad es que mejor que Uribe no ha existido. Yo vengo haciendo un seguimiento desde presidente Belisario Betancur y créanme que ninguno de ellos le apostó a este país. Este país se consolidó como uno de los mejores de América Latina y el quinto mejor país del continente. Eso no lo sabían ustedes. Gracias a Uribe. ¿Oyeron? Ojalá en enero, como nos ha dicho el gobierno norteamericano, se ratifique el tratado con los Estados Unidos. Como un logro de la Ley de Justicia y Paz, consideró Uribe el registro de 300.000 víctimas que reclamaron sus derechos ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En 2009, el gobierno comenzó el pago de indemnizaciones por vía administrativa con un presupuesto de $100 millones. En 2010, la suma es de $150 millones. Entonces fíjense, ya después de que hubo tantos muertos, después de que hubo tantas catástrofes, que vamos a estar perdiendo el tiempo en el recuerdo, ni qué carajo, ¿ah? Entonces tenemos es que buscar la solución y conseguirle provecho, como dicen por ahí, del ahogado el sombrero, algo que quede de todo lo que pasó, y se buscaba reparación, confesión, restitución, la restitución de tierra promovida por Álvaro Uribe. Ahora los estúpidos que viven en las redes andan hablando pendejadas y, hombre, no se deje convencer por gente que no tiene oficio, simplemente están poseídos por espíritus malos que quieren ver este país jodido y los están utilizando como instrumento para que desinformen y andemos en las que estábamos antes del presidente Uribe. Estamos pasando por una situación grave, fíjense cómo está tan descuidado este país, que el dólar volvió a retomar porque no hay confianza, no hay inversionistas. Y les digo una cosa, el inversionista hay que cuidarlo, al sector privado hay que cuidarlo, porque ellos trabajan con más amor y más sentido de pertenencia. El gobierno jamás puede utilizar los recursos del pueblo para utilizar los gastos para destruir al sector privado. Son ellos los que diseñan estrategias y hacen mover a un país. Mientras que esas personas que no hacen nada, esos que dicen ser socialistas y que quieren acabar con la inversión privada, quieren acabar con el sector privado, eso no tiene sentido. Eso es lo más absurdo, ¿eh? No es lo mismo una empresa manejada por el sector privado que por el recomendadito aquel que no, yo soy sobrino del alcalde, yo puedo hacer lo que me dé la gana y destruyen lo que sean. Yo soy amigo del alcalde, yo le hice campaña, yo voté por él, yo me moví, no, yo aquí hago lo que me da la gana. No, en cambio en el sector privado el que no produce lo echan, se va de aquí. Vean ese ejemplo tan bueno que hicieron en el caso del Real Madrid. A James estaba flojo, tenía pereza y no lo dejaron jugar 2 partidos. ¿Y qué pasó? Y le dejaron jugar tercero y de entrada primer gol y mejor dicho, rindió el doble. ¿Por qué? Porque es que hay quien le exija. En el sector privado hay quien exija y los seres humanos producimos de acuerdo a lo que nos exigen. Mientras que en el gobierno no hay esas capacidades. Sigamos escuchando. A la Ley de Justicia, Paz y Reparación hay que darle tiempo para que madure. El gobierno Uribe dejó asegurada la financiación del Metro de Bogotá, puso en marcha sistemas de transporte masivo en 9 ciudades e impulsó la ampliación de Transmilenio en Bogotá. Pasamos de 34 kilómetros de Transmilenio en Bogotá a 84. Mantener la confianza de los ciudadanos en su país fue el principal empeño del gobernante de mayor duración en la historia reciente de Colombia. Un colombiano cuya única virtud es amar entrañablemente a la gran patria colombiana.
Eso era lo que le faltaba a otros gobiernos. Amar a este país. Y eso es lo que Uribe sabe hacer, amar a este país. Y nosotros no podemos seguir hablando mal de alguien que se arriesgó su vida, alguien que ha dedicado todo su tiempo, toda la vida la mayoría de la vida que tiene, la ha dedicado a este país. Entonces nosotros simplemente hablando mal y diciendo cosas que jamás. Este señor se esmeró, se sacrificó y merece el agradecimiento. Y estamos agradecidos con Uribe. Al carajo el que no reconozca y no sea consciente de que este hombre ha dado todo. Muchas gracias, cuídense, estamos en contacto.